En ese problema me están pidiendo que escriba una función que va a recibir una matriz de cualquier tamaño. Entonces, por ejemplo, puede recibir esa matriz. Vamos a decir que recibe la matriz menos 1, 2, menos 3, 5, 6 y 7. ¿Ok? Y lo que va a hacer la función entonces es calcular la medida armónica de los números positivos y la medida armónica de los números negativos que hay en la matriz. Entonces, si lo hacemos para esa matriz de ejemplo, vamos a calcular primero la media armónica de los positivos. Entonces lo que necesitamos saber es cuántos positivos hay en total. Ese es este n de acá. ¿Cuántos positivos hay? Hay 1, 2, 3, 4, ¿verdad? El 2, el 5, el 6, el 7. Entonces arriba va un 4. Y eso va dividido entre la sumatoria de los inversos de los números. Esa es esta parte de la ecuación. La sumatoria de los 1 sobre x, y. Entonces sería un medio más un quinto más un sexto más un séptimo. ¿Ok? Y esa sería entonces la media armónica de los números positivos. Entonces, para calcular la media armónica simplemente sumamos los inversos de los números y después la cantidad total de números la dividimos entre la sumatoria de esos inversos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la sumatoria de los negativos? Perdón, la media armónica de los negativos. Pues, ¿cuántos números negativos hay en mi matriz? Hay dos, el menos 1 y el menos 3. Entonces, arriba va un 2. Y lo que hago abajo es ya la sumatoria de esos inversos. 1 sobre menos 1 más 1 sobre menos 3. ¿Ok? Y esa sería la media armónica de los números negativos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues fíjense que es bastante parecido al video anterior donde hacíamos una función que separara los números pares de los números impares de un vector. Entonces el approach va a ser el mismo prácticamente. Nos vamos a parar en cada uno de los elementos de la matriz, ¿verdad? Entonces nos paramos primero en ese primer elemento, en el menos 1, y decimos si es positivo o negativo, ¿verdad? Chequeamos si es mayor o menor que 0. Si es menor que 0, ¿qué hacemos? Pues tenemos que llevar una variable donde vamos a ir sumando los inversos de esos números negativos. Eso sería como una sumatoria acumulada. Y también necesitamos un contador para ir llevando cuenta de cuántos números negativos hemos encontrado. Y entonces al final podemos encontrar la media armónica utilizando la ecuación. ¿Ok? Y lo mismo para los positivos. Entonces vamos a tratar de escribir la función. Entonces una función, vamos a llamarla def, a mi función myf, y a esa función le va a entrar simplemente una matriz, ¿verdad? Una matriz de cualquier tamaño. Vamos a llamarla m. Vamos a importar numpy. Import numpy as np. ¿Ok? Entonces, como es una matriz, para yo poder moverme por cada uno de los elementos de la matriz, me tengo que mover por cada una de las filas y columnas, ¿verdad? Y es similar a lo que hacíamos cuando evaluábamos una función que dependía de dos variables, que es cuando hacíamos un loop dentro del loop, ¿verdad? Un loop para moverme en las filas, otro loop para moverme en las columnas. Y lo hacíamos con for, porque yo sé cuántas filas hay y cuántas columnas hay. De hecho, no lo sé, pero lo puedo calcular, ¿verdad? ¿Y cómo lo puedo calcular o determinar? Con shape. Entonces yo puedo venir acá y decir nf, nc igual a np shape de m. Y eso lo que me devuelve es en nf, o en la primera variable acá me queda grabado el número de filas y en nc me está quedando grabado el número de columnas. Y eso lo necesito para poder definir mis loops, ¿verdad? Entonces voy a tener un loop, voy a tener un for. Vamos a decir for k in range nf. Eso quiere decir que con k me voy a poder mover en las filas y dentro va a tener otro loop for j in range nk, es decir que con k me va a mover en las columnas, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es pararme en cada posición m de k, j y chequear si es positivo o negativo, es decir, if m de k, j es mayor que 0, ¿ok? Es porque es un número positivo. Entonces, ¿qué hago? Voy y llevo cuenta de los números positivos que he encontrado, ¿verdad? ¿Cuántos he encontrado hasta ahora? Entonces vamos a necesitar un contador de positivos, vamos a llamarlo CP. CP es igual a CP más 1, porque acabo de encontrar un número positivo. Y además debo llevar la sumatoria de los inversos de los números positivos que he encontrado. Vamos a llamarlo a eso SP.
la sumatoria de los inversos de los positivos. Entonces SP es igual al SP que tenía, más 1 sobre el positivo que acabo de encontrar, que está en ¿dónde? Que está en M de K, J. ¿Ok? Entonces fíjense, necesito predefinir CP y SP. Vamos a hacer eso, ya entre, no es espacio. Vamos a predefinir por acá CP, SP. También necesito entonces un CN para los negativos y un SN. Y todos van a empezar siendo 0, 0, 0 y 0. ¿Ok? Entonces aquí estoy simplemente predefiniendo mis dos contadores, el de positivos y el de negativos, y mis dos sumatorias acumuladas SP y SN. Entonces, ¿qué pasa si no es mayor que 0? Entonces chequeo si es menor que 0. El if M de K, J menor que 0. Y si es menor que 0 es porque es un número negativo, obviamente. Entonces tengo que darle un update a mi contador de números negativos, Cn igual a Cn más 1. Y Sn es igual a lo que había en mi sumatoria acumulada, más el nuevo negativo que encontré, que está en ¿dónde? Que está en la posición M de K, J. ¿Estamos? Entonces cuando termine de hacer mis loops, ¿verdad? Cuando termine de hacer este loop de J y este loop de K, ya me he parado por todos los elementos de mi matriz y he determinado si son positivos o negativos y los he contado y he llevado la sumatoria de los inversos. O sea que al final de ese doble loop ya puedo calcular HP, que sería acá, que sería ¿qué? Perdón, sería la cantidad de positivos que está grabada en CP, dividido la sumatoria de los inversos positivos que está grabada en SP. Y también puedo calcular HN, o la media armónica de los negativos, que sería la cantidad de negativos que encontré, que está en Cn, dividido la sumatoria de los inversos de los negativos, que está en Sn. ¿Ok? Y ese es mi return. Lo que va a volver es HP y HN. ¿Estamos, gente? Entonces, obviamente tenemos que hacer una prueba de escritorio. Yo no la voy a hacer completa, la voy a empezar a hacer y se la dejo planteada para que usted la siga haciendo. Ok, esto es clave para que usted entienda en realidad cómo está funcionando el código. Entonces digamos que el usuario invoca la función con esa misma matriz del ejemplo. Es decir, que en M voy a tener la matriz menos 1, 2, menos 3, 5, 6 y 7. ¿Verdad? Después, ¿qué pasa? NF, NC igual a NP shape de M. Entonces, ¿qué me queda guardado en NF? En NF me queda el número de filas, que es 2. Y en NC me queda el número de columnas, que es 3. ¿Verdad? Después llegó... ok. Después tengo CP, SP, CN y SN, todas igual a 0. CP, SP, CN y SN, todas igual a 0. ¿Estamos? Después llegó al for K in range NF. Eso quiere decir que K, ¿qué valores va a poder tomar? Si es en range NF y NF es 2, o sea, va a poder tomar el 0 y el 1. Y la primera vez que entra en el loop, K vale 0. Y cuando entro a ese for de K, me encuentro un for de J. O sea, que va a haber otro contador que se llama J, que va a contener, que va a poder tomar qué valores. Si es en range de NK, perdón, es range de NC acá. Esto parece una K, es una C. En range de NC, pues va a poder, y NC es 3, va a poder tomar el 0, el 1 y el 2. Y la primera vez que entra en el loop, vale 0. ¿Ok? Entonces, cuando ya llego por primera vez acá al if, ¿qué voy a hacer? If M de K, J, ¿cuánto vale K ahora mismo? Vale 0. ¿Cuánto vale J? Vale 0 también. If M de 0,0, ¿qué es M de 0,0? Es lo que está en la fila 0, columna 0 de M. ¿Y qué está en la fila 0, columna 0 de M? Está este menos 1, ¿verdad? ¿Es menos 1 mayor que 0? No, menos 1 no es mayor que 0. Entonces me voy al elif. ¿Es menos 1 menor que 0? Sí, entonces entra al elif. ¿Y qué hace? Hace Cn igual a Cn más 1. En Cn había un 0, ahora va a haber un 1. Y Sn es igual a lo que había en Sn más 1 sobre M de K, J. O sea que en Sn había un 0, ahora le va a sumar 1
sobre menos 1. Entonces en Sn me va a quedar 1. Ok, déjame volver a escribir eso. En Sn había un 0. Ahora va a ver lo que había, que era 0 más 1 sobre menos 1. Ok, entonces ahí voy a ir llevando la sumatoria acumulada de los negativos. Y ahí acaba mi primer loop de J, ¿verdad? Cuando hace eso, ¿qué pasa? Viene y sube otra vez a este loop acá de J, ¿verdad? Porque no acaba con los valores de J. Y vuelve y entra, pero con J igual a 1. Y ahora va a ser if m de k, j, pero ahora, aunque k sigue siendo 0, j ahora vale 1. O sea que esto se convierte en m de 0,1. Es decir, fila 0, columna 1 de m. Fila 0, columna 1 de m es esta posición de acá, donde está el 2. Y va a chequear si 2 es mayor que 0. Si 2 es mayor que 0, entonces entro acá y hago cp igual a cp más 1. Entonces ahora cp vale 0 más 1, 1. Y SP es lo que había en SP, que era 0 más 1 sobre m de k, j. Y en m de k, j dijimos que estaba el 2, ¿verdad? O sea que en SP ahora va a estar el 0 que había antes. Le voy a sumar 1 sobre 2. ¿Ok? Entonces ahí voy a ir llevando la sumatoria de los inversos de los números positivos. ¿Ok? Entonces voy a dejar hasta ahí la prueba de escritorio, pero por favor continúe usted la prueba de escritorio, asegúrese que la entiende bien. Y lo que va a pasar obviamente es que voy a barrer, cuando termine el doble loop, voy a haber leído cada uno de los términos de la matriz y los voy a haber separado entre positivos y negativos. ¿Ok? ¿Te acuerdas de la prueba de escritorio? Y ahora una pregunta. Acá dice, ¿sería posible escribir la función sin usar loops? Esta misma función, ¿será que la podemos escribir ahorrándonos estos dos loops que hicimos ahí? Pues la respuesta es sí. ¿Ok? Y la forma de hacerlo pues es usando operaciones entre vectores, aprovechando el hecho de que la mayoría de las funciones de NumPy son universales, ¿verdad? Es decir, que trabajan también sobre arreglos. Entonces, nada, esa parte se las dejo para que ustedes las piensen. En el examen usted va a poder hacerla como quiera. Yo no le voy a decir que la tiene que hacer con loops o que la voy a hacer o que la tiene que hacer con arreglos, o sea, con operaciones entre arreglos. Pero tenga en cuenta que si usted la hace con operaciones entre arreglos, su prueba de escritorio va a ser mucho más corta que si la hace con loops. Entonces, una pista acá para que trate de hacerla con arreglos es qué pasa si usted coge esa matriz, la matriz que está grabada en M, y hace esto, M mayor que 0. ¿Qué le devuelve Python cuando usted dice M mayor que 0? Pues acuérdese, como M es una matriz, él lo que va a hacer es pararse en cada uno de los elementos de la matriz y la va a volver verdadero en las posiciones donde haya números mayor que 0 y la va a volver falso en las posiciones donde haya números menor que 0. ¿Ok? Y acuérdese que tener un verdadero numéricamente es como tener un 1, ¿verdad? Si usted tiene un true y hace una operación aritmética, él va a operar como un 1, y si tiene un falso, él va a operar como 0. ¿Estamos? Entonces, nada, lo voy a dejar por ahí para que lo piensen y continúe estudiando para el parcial.